parte de los candidatos. En este caso, pues, por darte un dato bien interesante, el Bronco en su Facebook, frente a otros candidatos, él abrió su Facebook, él dejaba que cualquiera pudiera publicar dentro de su Facebook, y cuando analizamos los mensajes publicados por unos candidatos y otros, nos encontramos como había ciertos candidatos, como por ejemplo Felipe de Jesús, que publicó miles de posts, y como el Bronco publicó apenas 68 posts. Claro, 68 posts con miles y miles de comentarios, es decir, hizo una utilización muy inteligente de las redes sociales, en este caso, no como un mecanismo de transmisión de información, que es como habitualmente se suele utilizar, es decir, habitualmente el candidato utiliza la red social como un elemento más dentro de su campaña de dar a conocer sus propuestas, o no siquiera sus propuestas, sino sus ideas, la imagen que quieren transmitir de ellos, ¿no? Y sin embargo el Bronco hizo una utilización de redes sociales como un mecanismo de, en este caso, movilización de ciudadanía, transmitiendo un mensaje, claro, sí, obviamente que también lo hizo, pero sobre todo transmitiendo un mensaje que buscaba movilizar, que buscaba activar a sus seguidores, y ese es creo que el principal resultado, ¿no? Y por otra parte, como te digo, evaluamos opinión pública, entonces trabajamos, que todavía estamos en la fase de explotación de resultados, trabajamos con consumidores o usuarios de redes sociales para evaluar la influencia de esas redes sociales en su determinación de actitudes o incluso en la intención de voto. Y por otra parte también hicimos una encuesta con jóvenes en una etapa postelectoral para evaluar entre estos jóvenes, que muchos de ellos era la primera vez que iban a votar, cuál era su percepción, y si sabe, y si, bueno, seguramente si eres consciente de ello, uno de los grandes éxitos que tuvo el Bronco como el nuevo gobernador fue capitalizar el voto juvenil. O sea, se llevó una gran parte de ese voto juvenil, de ese voto de los nuevos votantes que se estaban involucrando en política. Y eso es algo muy interesante, porque nos lleva a un terreno muy parecido por ejemplo, al europeo, en donde en gran medida la victoria que se da en unas elecciones se da debido a que consigues capitalizar ese voto, el voto de los nuevos votantes, que son votantes normalmente ilusionados, que son votantes que tienen ganas de un cambio, y que te pueden apoyar si consideran que tú vas a establecer ese cambio. Entonces es muy interesante, lo que pasó, desde luego. Y de hecho, bueno, yéndonos a nuestro país, a España, pues también un poco lo que está pasando, ¿no? De hecho, estamos todavía sin gobierno, una situación un poco extraña, o es la primera vez que nosotros recordemos que se está dando esta situación, pero bien es cierto que también pues ha habido unos partidos políticos emergentes, como es el Grupo Podemos y Ciudadanos, que han quitado ese bipartidismo, como pasaba aquí también en Nuevo León, con el PAN y el PRI, que eran uno u otro prácticamente, ¿no? Entonces está cambiando. También es verdad que la movilización que han hecho en redes sociales, Podemos, Ciudadanos, también el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, pero principalmente estos grupos emergentes que, como bien dices tú, están captando a muchos de los jóvenes y de los nuevos votantes, ¿no? Que, bueno, pues están desilusionados, están decepcionados con temas de corrupción y tal. Y la verdad que yo sí veo, por lo menos sin ser, por supuesto, ni analista ni nada, pero sí veo muy parecido como lo que ha pasado aquí en Nuevo León con lo que está pasando en España, ¿no? Sí, hay un paralelismo. Sí, y de hecho, digo, no tanto que haya un paralelismo, obviamente, porque son procesos totalmente diferentes. Este es un país presidencialista, un sistema presidencialista, que es un sistema parlamentario, y desde ese momento hay una clara diferencia. Otra cosa es el sentimiento ciudadano, porque el sentimiento ciudadano yo creo que es muy parecido en ambos países. Y sobre todo dentro de México, en un ámbito como el de Nuevo León. Ahí sí hay un hartazgo, hay un hastío de una gran parte de la ciudadanía, hay una desafección, pero no una desafección como muchas veces se considera. Ahí se puso muy de moda en España la palabra, el término desafección. La desafección es un concepto científico que utilizamos sobre todo en ciencia política, también en comunicación política. Pero la desafección se da de dos maneras. Lo que pasa es que muchas veces entendemos la desafección como una desafección apática, es decir, personas que se alejan de la política o que directamente nunca se acercan porque no les interesa, porque dicen
pues finalmente, ¿para qué votar si va a pasar lo de siempre? Bueno, esa es una desafección, pero también hay otra desafección, que es, por ejemplo, la que yo creo que aquí el Bronco supo capitalizar, y es una desafección comprometida. Es decir, es una desafección de una parte de la población que, al mismo tiempo que considera que el sistema está mal, está corrupto, y sobre todo los políticos están corruptos. Sin embargo, eso no quiere decir que se alejen del sistema. ¿Por qué? Pues porque consideran que ellos tienen que hacer algo por mejorar el propio sistema, ¿no? Es decir, están comprometidos, están con ganas de conocer, con ganas de saber y con ganas de involucrarse. Aquí yo creo que ese votante, ese tipo de voto lo capitalizó Bronco. Allí en España se ha dividido un poquito más, ¿no? Pero desde luego que hay partidos como Ciudadanos, como Podemos, que han buscado en los votantes, en los nuevos votantes, claro, o en los posibles votantes, como te digo, desafectos pero comprometidos, el votante que le ha llevado les ha llevado a tener ese peso. Porque si es cierto que el bipartidismo por el momento al menos ha muerto, sí, pero eso no quiere decir que los partidos hayan muerto, tío. Pues ahí se sigue manteniendo el Partido Popular, el Partido Socialista como primero y segundo, pero obviamente pues con un acicate detrás, ¿no? Que son esos nuevos partidos. Ahora, el tema es, está muy bien capitalizar y obtener ese apoyo en un entorno, lo que pasa es que hay que mantenerlo. Claro. Y ahí es donde viene la parte complicada. ¿Por qué? Porque lo mismo que le puede pasar en España a Podemos, aquí también ya le está pasando a nuestro gobernador. Es decir, si es hasta cierto punto, bueno, no es sencillo, pero hasta cierto punto es más fácil obtener el apoyo de esa parte de la ciudadanía que mantener el apoyo en un momento posterior en el que tienes que gestionar. Porque cuando tienes que gestionar, pues tienes que tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones no siempre le va a gustar a todo el mundo. Claro, obviamente. Y en ese momento te encuentras, como le pasó, por ejemplo, y ahí hay un ejemplo muy interesante, que es UPyD, lo que le pasó a ese partido, a UPyD en España, y es que sí, llegas con esa misma idea, pero tarde o temprano, pues en la percepción pública entras a formar parte del mismo sistema. Y cuando entras a formar parte del mismo sistema, pues pierdes tu razón de ser, ¿no? Porque esa era la que estaba buscando. Entonces, si es complicado, y eso es lo que ahora mismo están muchos analistas evaluando, por ejemplo, en la decisión de Ciudadanos cuando se suma en un acuerdo con el Partido Socialista, y es, ok, sí, está muy bien el acuerdo, pero ¿y qué precio vas a tener que pagar después por haber firmado? Porque pues estás entrando dentro del juego, estás entrando dentro del sistema. Entonces, es muy interesante, es una de las partes interesantísimas, y qué es lo que vaya a pasar. Sí, y fíjate, y preguntándote la opinión como ciudadano español que eres, yo sé que no eres analista, pero bueno, ¿qué análisis personal puedes hacer de lo que va a suceder? Bueno, el próximo día 1, ¿verdad? No, el día 2. El día 2 se somete a ver si sale el presidente con los votos de Ciudadanos y del Partido Socialista. Obviamente no suman mayoría, y parece ser que, bueno, pues va a haber una segunda, el día 5, creo que es, ¿no? El día 4, el viernes 4. Habrá la segunda, que es mayoría simple, ¿no? Pero con todo eso parece ser que no va a salir. ¿Para qué vale todo esto entonces? Bueno, pues es que así es el juego democrático, y hay una serie de reglas que hay que cumplir. Claro, por supuesto, hay que cumplirlas. Es muy interesante, pues, como bien dices, no soy analista y tampoco soy tertuliano. Yo te puedo dar mi opinión, y ni siquiera como investigador, porque pues es muy complicado, porque pues bueno, sí se puede investigar, pero de política sabes mucho más que nosotros. Pero cuando investigamos, pues intentamos dar dato objetivo y dato empírico, ¿no? Y en este caso, pues es más la opinión, ¿no? Yo creo que al final, y es mi percepción, yo creo que al final, obviamente que esta primera ronda no va a triunfar, pero es muy probable que en una segunda ronda sí triunfe, en el sentido de que en una segunda ronda, es decir, en un nuevo proceso de investidura, no tanto unas nuevas elecciones, a partir del día 2 se abre el proceso, y ese proceso implica 2 meses hasta la convocatoria de nuevas elecciones. En 2 meses se pueden volver a presentar infinitos candidatos, o sea, se pueden presentar muchos. Ahora, el tema es, a partir de que se abra este proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir?
yo intuyo que lo que va a ocurrir es que tarde o temprano pues se va a dar un proceso lógico que es de unión de los partidos que son de izquierdas entre alrededor de un candidato de izquierda. Eso debería de ser lo más lógico, porque realmente ahora mismo lo que se está dando es una confluencia entre dos partidos que es muy buena, ¿no? Porque es muy bueno el que partidos liberales, partidos socialistas, en donde limen asperezas para juntarse, pero pues obviamente no llegan, no le da. Entonces, hay dos opciones, o un partido como el Partido Popular que lidera un gobierno apoyado por Ciudadanos PSOE, o PSOE que lidera un gobierno apoyado por Podemos y por otros partidos de izquierda. El problema es el costo que tienen, o sea, pues coste van a tener siempre. Entonces ahí tienen que evaluar. Lo que pasa es que no es lo mismo ver el panorama a 2 meses vista de unas elecciones a ver el panorama a una semana vista de unas elecciones, porque ahora mismo sabemos cuál es el panorama, pero dentro de 2 meses pues no sabemos cómo va a ser. Entonces de repente pues como se dice, a la fuerza ahorcan, ¿no? Sí. Y ahí ya se vio en Cataluña. Y en Cataluña, ¿qué es lo que ocurrió? Que en el último momento se llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque los que podían llegar al acuerdo se dan cuenta de que ir a unas nuevas elecciones iba a suponer un costo muy fuerte. Pues para eso sirven las encuestas, para evaluar cuál es la intención, que nunca se sabe, porque al final hasta que no se vota no se sabe cuál es el resultado. Pero el panorama puede ser y puede cambiar mucho. Entonces en estos 2 meses vamos a ver todavía muchos cambios, o sea, y vamos a ver muchas negociaciones y vamos a ver muchas propuestas y muchas declaraciones. El tema es qué es lo que va a pasar en la última semana, y al final son 2 candidatos los que tienen, porque también ahí hay otra cuestión, y es que es la otra opción que es muy remota pero que se podría dar, y qué es lo que ocurre si el Partido Popular, en este caso Mariano Rajoy, decide renunciar él personalmente, dar un paso atrás, pero dar un paso atrás él, no el partido, sí, es decir, presentar otro candidato. Pues de repente eso vuelve a mover todo el tablero, todas las piezas. Entonces realmente sí, va a ser muy interesante lo que va a pasar, porque a partir de hasta ahora están tomando decisiones sin una espada ahí de Damocles, ¿no? Pero ahora ya va a haber un deadline, y el deadline es o esta fecha se toma una decisión o hay elecciones. Y yo no creo que ahora mismo a ninguno de los partidos le interese ir a unas elecciones, porque es una ruleta rusa, nadie sabe qué es lo que va a pasar. No, y viendo todo lo que han visto lo que hemos visto los votantes, también te puede hacer cambiar aquel voto que hiciste a uno, decir, sí, bueno, pues ya no me ha gustado lo que has hecho. Claro, efectivamente. La jugada que has hecho, entonces te voto de castigo, ¿no? Efectivamente. La verdad que está súper interesante, y lo que os dedicáis a esto, la verdad es que es como un partido, una final de tenis, ¿no? Sí, claro, yo aquí, no sé, va a parecer como una apuesta. Mi apuesta es que al final Pedro Sánchez va a gobernar gracias al apoyo de Podemos. Esa es mi apuesta. Pero pues no, pero nadie lo sabe, porque realmente es muy complicado. O sea, ¿por qué? Pues porque ahora mismo el Partido Socialista yo creo que ha llegado al acuerdo con el partido que no le perjudica tanto de cara a sus votantes, porque Ciudadanos es un acuerdo muy vendible, es un acuerdo que cualquier votante tradicional del Partido Socialista puede aceptar. Y de hecho podría aceptar, yo creo que cualquier votante del Partido Socialista podría aceptar un acuerdo con el Partido Popular. Lo que pasa es que hay unas cuestiones muy complicadas que llevan a que no puedan apoyarlo, pero en la lógica sí lo podrían, yo creo, que llegar a apoyar, como pasa en muchos otros países donde gobiernan los dos. Lo que pasa es que por las dinámicas políticas españolas es muy difícil que eso se vaya a apoyar, ¿no? Y viceversa, no creo que muchos votantes del PP vayan a apoyar un acuerdo con el Partido Socialista. Pero bueno, independientemente de eso, es el que menos coste le genera, pero claro, es el que no le permite gobernar. Y al final el problema aquí está en, bueno, pues si vamos a unas segundas elecciones, ¿qué es lo que vaya a pasar? Y ante eso, pues como también dice el refrán español, pues más vale pájaro en mano, ¿no? Y claro, si en este momento puedes tener una elección, una investidura, pues
yo perdón, pero claro, ahí están diciendo, bueno, es que el problema es que Pedro Sánchez tiene que pactar o tiene que hacer de tripas corazón porque tiene que dejarse apoyar por ciertos partidos de extrema izquierda independentista. Pues sí, pero una vez que tú estás en el gobierno, estás en el gobierno. Claro. Y una vez que estás en el gobierno tienes muchos cargos para repartir. Y una vez que estás en el gobierno tienes mucho dinero para gestionar. Y eso es mejor que estar en la nada. Entonces, sinceramente, yo creo que al final van a llegar a un acuerdo. Pero, como te digo, es una percepción muy personal. Digo, no sé. Yo como ciudadano también digo que yo creo que hay muchos intereses y aquello donde digo, ahora, por supuesto. y la verdad es que se les ven